Buenas noches hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para poder tocar otro tema del Evangelio, otro tema que lamentablemente es de conflicto, pero que como todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios es necesario expresarlo para poder tratar de buscar la verdad en su palabra justamente. Espero que ustedes se encuentren bien donde quiera que se encuentren, pero por sobre todas las cosas que puedan estar en armonía con nuestro Padre, con su Hijo, que puedan estar en una estrecha relación con ellos. El tema que quería tratar hoy es el tema del capítulo 14 de Juan, eh, el Consolador, o sea, la venida del Consolador. Pero ante todo quería hacer un comentario que después va a tener mayor sentido eh, en relación a los evangelios. ¿Sí? Tanto los evangelios como toda la Biblia está dividida por capítulos y por versículos. Eh, Esto no es inspirado, ¿sí? Esto fue realizado para, vamos a darle un poco de crédito a la idea, tener una mayor, una mejor capacidad de identificar determinados libros y versículos y palabras o frases del Evangelio. eh, por esto vamos a darle un voto de confianza en que para esto se hizo. Pero la Biblia o los libros son un todo que deben ser leídos en contexto para tener una idea clara de lo que Dios dice en su palabra. En relación al capítulo de Juan, eh, ahí es donde en uno de los capítulos esta, esta forma de división de la Biblia eh, trae complicaciones, porque la mayoría en estas divisiones que se hicieron, generalmente lo que se hace es poner subtítulos o implicar algunas ideas que tenía aquel que hizo las divisiones. Este, en algún sentido es inducir determinadas ideas. Eh, por ejemplo, quería darles un ejemplo y el primero que se me viene a la cabeza en este momento es las parábolas que Cristo venía mencionando. Y entre una de esas parábolas está la parábola del rico y Lázaro. Pero en la Biblia no encontramos que diga que es una parábola. Algunos, al entender que los subtítulos vienen hablando de parábolas, pero ella no la presenta como parábola, puede dar la idea de que no es una parábola y justamente de eso es a eso me refería con estas divisiones que crean o dan la idea de diferentes interpretaciones y hasta crean doctrinas, ¿no? Eh, Este tema lo iba a dividir en tres partes. Eh, Primero, lo que, lo que Jesús dice antes de empezar a hablar del Consolador, eh, propiamente, ¿sí? Donde habla del Consolador mismo y posterior a esta charla que tiene con los discípulos manifestando la venida del Consolador. Eh, Una cosa que debemos tener en mente cuando leemos el capítulo de Juan y que no muchas veces se lo tiene en cuenta porque no es conveniente tenerlo en cuenta. ¿Sí? Cristo durante toda su vida aquí en la tierra siempre se manifestó de sí mismo en tercera persona. Esto no es algo nuevo, o sea, hay muchos que lo han conocido, conocen esta idea y ya hasta les cae pesada, pero bueno, es una realidad que no ha sido contradicha, por cuanto es así la realidad. Si nosotros vamos a los evangelios, no sé, por ejemplo Mateo, cuando Cristo habla de sí mismo, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Sí, lo podemos encontrar esto en Mateo 20:28, en el 8:20, en Mateo 9:6, 11:19, 16:3, 18:11, 24:27. ¿Sí? En Juan, en 1:51, podemos encontrar la misma idea de que habla de sí mismo en tercera persona, manifestándose a sí mismo como el Hijo del Hombre. 5:27, 13:31 de Juan, 6:53, 12:23, en Marcos 8:38, por ejemplo, ¿no? Y en Lucas 18:8, son versículos que claramente Cristo habla de sí mismo en tercera persona y se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre.
¿Por qué Cristo hablaba de esta forma? Bueno, él expresaba esto de la humanidad, ¿sí? Lo que el Hijo del Hombre, que era él, ¿sí? En su humanidad venía a hacer. ¿Sí? Su humanidad vino a hacer un trabajo y ese trabajo lo manifestaba de esta forma, ¿no? Decía, hablaba de sí mismo en tercera persona diciendo lo que el Hijo del Hombre vino a hacer. Eso por un lado. Cuando Jesús empieza a hablar en Juan 14, entendiendo primero que lo que venía posterior a esta reunión con los apóstoles en el aposento alto, donde instituye la cena, la Santa Cena, y sabiendo lo que venía a continuación, que era el sacrificio por nosotros, habla con sus discípulos para consolarlos. Y la forma de consolar que tiene es presentarle el Evangelio como lo hizo durante toda su vida aquí en la tierra, ¿no? Si leemos ahí en Juan 14, 1 al 6, ¿sí? Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Cristo, ante todo ahí, en el principio de Juan 14, porque Juan 14 se le conoce más desde el momento que empieza a hablar sobre el Consolador, pero no se tiene en cuenta lo que pasó anterior a esto, en el mismo capítulo de Juan, ¿sí? Y Cristo habla de que, sabiendo lo que les preocupaba y esta cosa que no entendían que estaba por suceder, pero sabían que algo malo iba a pasar, Cristo los calma diciéndole esto, ¿no? Si creían en Él, ¿sí? En su Padre, también debían creer en Él, que no tenían que estar turbados. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, continúa diciendo en el versículo 2 de Juan 14. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Cristo dice algo que a los discípulos le va a generar una pregunta. Dice, ¿sabéis a dónde voy? En el versículo 4, y sabéis el camino. Tomás le dijo, en relación a esto que Cristo estaba manifestando, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y Cristo, al principio, ¿sí?, de la epístola, donde aquellos que creen en la Trinidad más asientan su concepción doctrinal trinitaria, Cristo dice de esta manera, versículo 6, Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos cuando leen esta cita la leen desde su doctrina. Y cuando digo de su doctrina me refiero a que cuando leen las palabras de Cristo en este versículo, entienden que Cristo está ante el Padre intercediendo por nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que intercede en nosotros para con Cristo. Esta es la idea trinitaria de cómo trabaja la Trinidad. El Espíritu Santo se transforma nuestras oraciones e intercede en nosotros, nos hace comprender todas las cosas y le modifica nuestras oraciones, porque no sabemos orar, y Cristo acepta lo que el Espíritu Santo intermedia por nosotros. Y después Él intermedia ante el Padre. Esta es la idea trinitaria, ¿sí? Una idea que no aparece en ningún lado, solamente es una doctrina, es una idea que se le implica a la Biblia, que no aparece en ningún lado, esta idea de que el Espíritu intercede ante Cristo y Cristo ante el Padre. Cristo dice, en Juan 14, 6, yo soy el camino, dice Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que nadie viene al Padre con la intermediación de alguien más. Nadie viene al Padre sino a través de Él. La otra intermediación que creen los que creen en la doctrina trinitaria no aparece en ningún lado. Este versículo es muy importante para que
tomemos conciencia cuando empecemos a leer los versículos que hablan de la venida del Consolador. Pero antes de ingresar en el tema de Juan 14, 15 en adelante, venimos hablando, o les venía comentando, esto de cómo Cristo se manifestaba a sí mismo en tercera persona, refiriéndose a él mismo como el Hijo del Hombre. Bueno, ya vimos algunos textos, algunos versículos. Se los cité porque, bueno, si no, este video es interminable. Ustedes por ahí después pueden buscarlos. Y no, esto es sabido por todos, ¿sí? Que él mismo se refería, y no una vez, durante toda su vida y en todos los evangelios se refiere a sí mismo en tercera persona. Por eso decía que es muy importante tener en cuenta cómo Cristo se manifestó a los discípulos en relación a quién era Él, ¿sí? Con la pregunta de Tomás, Él es el camino, la verdad y la vida, pero aparte de sí mismo, como venía manifestándose en su humanidad, ¿sí? Se presentaba hablaba de sí mismo y se presentaba como el Hijo del Hombre, hablando de Él en tercera persona. Cuando empieza ahora a manifestar la idea de la venida del Consolador, vuelve a hacer lo mismo, hablar de sí mismo en tercera persona, pero ahora no se refiere a él en su humanidad, sino en su divinidad. Durante toda su vida, Cristo se manifestó a sí mismo, como dijimos, hablando de sí mismo en tercera persona, pero solamente hablando de su humanidad. Ahora, próximo a su muerte, próximo a su sacrificio, y para consolar a sus discípulos, les habla de su venida, de que ellos no iban a perder contacto con Él, y habla de sí mismo en tercera persona sobre su divinidad. En Juan 14 empezamos a leer de la siguiente manera. Él se presenta esta idea de sí mismo. Dice, si me amáis, Juan 14, 15 y 16, si me amás, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para todo aquel que cree en la Trinidad, la palabra que más golpea en su doctrina y que afirma su creencia en la Trinidad es otro, tiene que ser otra persona. ¿Sí? Bueno, Cristo, vuelvo a decir, hablaba del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre, por más que no manifieste que es otro, se está refiriendo como si hablara de otra persona. ¿Sí? Pero la palabra otro es muy importante para aquellos que creen en la Trinidad en esta cita de Juan 15. La palabra consolador, ¿sí? Es una palabra que no se investiga. Muchos aquellos que creen en la Trinidad saben que la palabra que se tradujo como consolador acá, y en estas traducciones, digo, se ha citado como consolador cuando la palabra es paraclito o paracleto, ¿sí? Que significa abogado, o abogado intercesor, no consolador. Yo no estoy en desacuerdo con que se le llame consolador, porque yo creo en Cristo como mi consolador. ¿Sí? Él es el único que me puede consolar a mí. Pero la idea de otro consolador quedó muy afirmada en la mente de las personas que creen en la Trinidad, pero la palabra que define, ¿sí?, al Espíritu Santo, después va a decir que se refiere al Espíritu Santo sobre este consolador, la palabra para consolador, ¿sí?, del griego es paraclito o paracleto, que significa abogado intercesor. 5 veces aparece en todo el Evangelio la palabra paracleto, y la utiliza solamente Juan. No solamente acá en el Evangelio de él, sino en sus cartas. Como le decía, 5 veces aparece la palabra consolador o paraclito, que no significa consolador, vuelvo a repetir, sino abogado intercesor. ¿Sí? Cumple la función de un mediador. ¿Es inconexa con la idea de un consolador? No. Si un consolador es un mediador, es intercesor, es un abogado. Todas las palabras son sinónimos, o pueden tomarse como sinónimos, pero la idea puntual es que la palabra en griego no determina consolador, determina abogado. Y las citas que manifiestan la idea del consolador, o paraclito mejor dicho, ¿sí?, es Juan 14, 16,
la que leímos recién, yo rogaré al Padre, dice Cristo, y os dará otro paraclito, para que esté con vosotros para siempre, otro abogado o consolador, ¿sí? En este caso, así fue traducido. Juan 14, 26, que dice así: mas el consolador, o sea, el paraclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La tercera es Juan 15, 26, dice así: cuando venga el consolador, el paraclito, a que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, y ahí lo identifica de otra forma al Espíritu Santo, lo llama Espíritu de verdad. También es muy importante esto a la hora de estudiar las palabras de Cristo en Juan 14, refiriéndose al Consolador. No solamente lo llama Consolador o Paraclito, que no significa Consolador, vuelvo a decir, sino abogado o intercesor, sino que también lo identifica como Espíritu de verdad, el cual dice procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La cuarta es Juan 16, 7, y dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador o el Paraclitos no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y la quinta y última, yo considero que es la que unifica todas estas ideas. Cualquiera puede investigar y hoy está más cerca a nuestro alcance para saber qué palabra se utilizó. Vuelvo a decir lo mismo, no estoy en contra de la palabra consolador. El problema es lo que se graba en la mente, la idea que le surge en la mente cada vez que uno escucha esa palabra y la identifica con un ser y no con Cristo mismo. ¿Por qué digo no la identifica con Cristo mismo? Porque en primera de Juan 2.1 dice así: hijitos míos, utilizando la misma palabra, paraclitos, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, o sea, paraclito, ¿no? Paracleto, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El abogado, el intercesor, el mediador, era Cristo. Y en Juan 14, él mismo escribió el Evangelio, su Evangelio, manifiesta la misma idea en Juan 14. Él es el único que registra la idea de lo que habló Cristo en relación al Consolador. Marcos, Mateo, Lucas no lo manifiestan, lo manifiesta Juan. El mismo Juan después en una carta utiliza la misma palabra para referenciar que ese paraclito, ¿sí? O ese consolador, si lo quieren llamar de esa forma, pero la idea central es que ese paraclito era Cristo. Entonces el paraclito de Juan 14 también es Cristo. Versículo 17 de Juan 14. Dice así. Vamos a ir leyendo versículo por versículo a ver si podemos darle entendimiento conforme a la Escritura, no conforme a nuestra doctrina. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho en la mayoría de mis videos. Yo fui adventista trinitario. Creía en la Trinidad, me fue enseñada de esa forma, la prediqué, la creía, y discutía con algunas personas que no creían en la Trinidad, y yo la defendía con las herramientas que me habían dado, ¿sí? Los versículos que me habían hecho entender que significaban una cosa que realmente no significa eso, porque si uno los lee no dice eso, y esto es lo que es difícil para aquellos que están escuchando. Algunos se enojarán y pensarán que me han dicho de todo ya a esta altura de mi vida, pero la idea es que puedan ir al Evangelio, puedan estudiarlo, libres, porque no necesitamos otra cosa que a nuestro Señor para poder entender la Biblia. El Espíritu Santo es aquel que nos da conocimiento del Evangelio. Si nosotros no tenemos el Espíritu, vamos a seguir entendiendo lo que se nos ocurra sin tener en cuenta toda la evidencia del Evangelio. Versículo 17 de Juan 14 dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo no podía recibir el Espíritu de verdad, que también menciona Juan en otro versículo como Espíritu de verdad. Pero vosotros le conocéis, dijo Cristo, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Como dijimos, acá al Espíritu Santo, al Consolador, lo llama Espíritu de verdad. ¿Sí? No solamente lo llama Consolador, no solamente Consolador, la palabra traducida como Consolador, ¿sí? Sabemos que la palabra es abogado y que referencia a Cristo. Ahí ya tenemos algo como para estudiar un poco más, tratar de entender qué dijo Dios en su palabra. El mismo que hizo el Evangelio dijo en una de sus cartas que el Paraclito, utilizó la misma palabra, es Cristo. Pero ahora lo llama Espíritu de verdad. Y este Espíritu de verdad podemos leer también en relación a la propia Biblia, a quién se está refiriendo cuando habla del Espíritu de verdad. Vamos a comparar Juan 14 y 17, el versículo que acabamos de leer, con Juan 1, 10 y 11. Como dijimos, Juan 14 y 17 dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿A quién? Al Espíritu de verdad. Y en Juan 1, 10 y 11 dice así, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, hablando de Cristo, ¿no? Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿A quién no recibieron? El mundo, ¿sí? El pueblo de Dios, ¿a quién no recibió? Cuando habla en relación al Espíritu de verdad, manifiesta que no lo conocen, que no lo vieron ni lo conocen. ¿Quién no lo vio ni lo conoce? Aquellos que no lo recibieron. ¿Y quién nos recibieron al Espíritu Santo? Lo mismo que no recibieron a Cristo. Pero la idea es que hay dos seres distintos. El pueblo de Israel jamás dijo, nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Dijeron, no aceptamos a Cristo, no aceptamos a este que se viene a decir de sí mismo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Entonces la idea de que el Espíritu de verdad es aquel que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, es la misma idea que el propio Juan, ¿sí? En Juan 1, 10 y 11, dice que el mundo, ¿sí? Que cuando Cristo está en el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En relación a esta idea de que hay que buscar en el Evangelio por qué dice que al Espíritu no se lo no se le ve ni se le conoce. Pero dice que los discípulos sí lo conocían. Los discípulos conocían al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador. Los discípulos sí lo conocían, pero el mundo no. Cristo vino a su pueblo y el pueblo no lo conoció, no lo recibió, pero los discípulos sí. La idea que da siempre desemboca en Cristo. Igualmente, el versículo de Juan 14 y 7 no termina ahí. ¿Sí? Una de las cosas que dice, para finalizar, en relación al Espíritu, dice, en relación al Espíritu de verdad, dice que mora con vosotros. Habla de este Espíritu de verdad que dice, mora con vosotros. ¿Quién moraba con los discípulos? ¿Sí? Cuando dice con, ¿sí? La palabra con, si uno la busca la etimología, significa junto, con ellos, con, en medio. ¿Sí? ¿Quién moraba con los discípulos? Obviamente Cristo. Dice, y después dice, mora con vosotros y estará en vosotros. En, la palabra en, la etimología significa dentro. ¿Sí? La palabra en no significa estar juntos, cerca, como con, sino dentro. O sea que estaba con los discípulos y va a estar en el futuro, ¿sí? Y va a estar en el futuro y estará en vosotros. O sea que este Espíritu de verdad no lo habían conocido, no lo habían recibido, solamente los discípulos lo conocieron. ¿Por qué? Porque moraba con ellos e iba a estar en ellos. ¿En qué momento del Evangelio uno puede ver que moró el Espíritu Santo con ellos, que Cristo manifestó esta idea? El que estuvo morando con los discípulos todo el tiempo fue el mismo, ¿sí? Fue Jesús. Juan 18 sigue de la siguiente forma. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Posterior a esto que les manifiesta de que el Espíritu de verdad estaba con ellos y estaría en ellos, el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando manifestamos la idea de que Cristo hablaba de sí mismo en tercera persona, hablando de su humanidad, llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre, y esta idea que les presento, que no es una idea que se me ocurrió a mí, muchos hermanos a través del estudio han llegado a esta conclusión, la idea de que Cristo se presenta a sí mismo, pero presenta la idea de que iba a estar con ellos, pero en su divinidad, así como había hablado de sí mismo en tercera persona sobre sí mismo, llamándose Hijo del Hombre, ahora, pronto a su muerte, pronto a su sacrificio, los quiere consolar con la idea de que Él, ¿sí?, su divinidad, iba a estar con ellos. Y les presenta esta idea de quién es el Espíritu de verdad, de quién es este Paraclito. ¿Sí? Juan lo entendió muy bien, por eso después utiliza esta misma palabra para definirlo a Cristo como el abogado que tenemos si alguno peca. En el versículo 18 les dice directamente que no los iba a dejar huérfanos, que no los iba a dejar solos. Y les dice, vendré a vosotros. No dice, vendrá. Si se referiría a otro ser, si Cristo estuviera hablando de otra deidad que iba a venir a suplantarlo, cuando esta es una idea que yo creí también en la Trinidad, así que no puedo hablar juicio de valor de las personas que la creen hoy, porque yo era igual que ellos. Pero hoy, mirando de otro lado, desde este lado, cómo los versículos son tan claros, me miro a mí mismo y digo, no podía entender. Entonces, eso es lo que tenemos los seres humanos. A veces uno, o yo en lo personal, me voy a hablar, yo abro juicio de valor a veces cuando digo, ¿cómo no lo entiendes? Si yo era peor que eso, si no lo entendía tampoco. Y me costó mucho tiempo leer y razonar la idea de que la palabra de Dios se debe leer de esta forma, literalmente como está escrita. Y que Dios nos aclara en su palabra, tranquilamente y sencillamente, lo que es su voluntad. Cristo dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No dice vendrá. No habla de otro, que otro iba a venir. Dijo, vendré a vosotros. Una de los versículos que quería citarles, ¿sí?, es que cuando Cristo, como hablaba de sí mismo en tercera persona, hablando del Consolador, espiritualmente que iba a estar con ellos a través de su divinidad, de su Espíritu Santo, muchas veces también habló en tercera persona. Y una de las veces que lo hizo fue después de resucitar en el camino de Emaús. Lucas 24-26 manifiesta esto, dice, no era necesario, Cristo hablaba, cuando les hablaba a los dos discípulos que iban tristes por ese camino, después de su crucifixión, Cristo se les junta y les predica el Evangelio. Les habla de su sacrificio y de que esto debía ser, ¿no? Y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cristo mismo habla, después de su resurrección, de sí mismo en tercera persona. Pero no solamente habló de sí mismo en tercera persona después de resucitar, sino durante toda su vida, y después de resucitar también habló de sí mismo en tercera persona, sino que cuando se le presentó a estos dos discípulos, también apareció en otra forma, ¿sí? Ahí está, esto quedó registrado en Marcos 16:12, dice, pero después apareció en otra forma a los dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Nosotros queremos limitar lo que Dios dice en su palabra porque le queremos implicar nuestra doctrina. Este es el gran daño que nos hacemos, aquellos, y voy a hablar en forma personal, como si fuera un hermano, ¿sí?, que está pasando por esa situación. Yo, mientras no hacía la voluntad de Dios y no haga la voluntad de Dios y no busque estar en armonía con su amor para conmigo, porque esta es la realidad. El que sale lastimado soy yo. Él me sufre porque me ama.
pero el que más va a salir lastimado voy a ser yo. Entonces la idea del estudio tiene que ver con buscar el amor de Dios en su palabra. El amor de Dios en su palabra para que lo que quiere hacer Dios para con nosotros es rescatarnos, salvarnos, ¿sí? Enseñarnos qué vino a hacer por nosotros. Pero si nosotros queremos seguir manteniendo la idea de que nuestra doctrina es más importante que la palabra de Dios, lamentablemente es un rechazo constante. No sé por qué, como les digo siempre, tengo una ayuda de memoria y había puesto una cita acá, hablando de que el único mediador entre Dios y los hombres, lo que hablé un poco al comienzo, el único mediador es Cristo. 1 Timoteo 2:5, la puse acá y se las voy a decir, porque si está acá, por algo. Porque hay un solo Dios, Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Le escribió a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quien intermedia ante nuestro Padre es Cristo. El mediador es uno. Así como hay un Dios y Padre, hay un solo mediador. En el versículo 19 de Juan 14, continúa diciendo Jesús, todavía un poco, ¿sí? Después de decirle que no los iba a dejar huérfanos, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando Cristo les dice esto, la pregunta sería, ¿cómo es que lo volverían a ver? ¿Sí? Cristo dice, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Esto es lo que dice Cristo en Juan 14:19. Pero Judas más adelante le va a hacer la pregunta. Entonces vamos a dejar pasar este versículo porque más adelante lo vamos a tocar. La pregunta sería, ¿cómo lo volverían a ver? Lo volverían a ver y no como el mundo, ¿sí? Versículo 20 de Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Cristo muestra en el versículo 20 de Juan 14 la deidad. Y la deidad como la manifiesta constantemente, ¿sí? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Voy a la casa de mi Padre a prepararles morada, ¿sí? Habla del Padre y lo que es Él. Cristo acá, nuevamente, ¿sí? Como en todo el Evangelio, dice, en aquel día, ¿sí? En el día que se le abre el entendimiento a través de su Espíritu, de su divinidad, conoceréis que yo estoy en mi Padre. Que Cristo iba a estar, ¿en qué forma iba a estar? Obviamente que corporalmente. Porque vuelvo a decir, hay una doctrina que le quita la divinidad a Cristo desde el momento que va al santuario celestial. ¿Sí? Ahí hecho en Hebreos, habla de este santuario celestial aquellos que no saben de qué estoy hablando. Así como hay un santuario terrenal, hay un santuario celestial, prefigura el de aquí, del verdadero que está en el cielo. Cristo está allá, corporalmente, asumió nuestra naturaleza, nuestra humanidad, y Él está allá, ante el Padre. Pero Él no perdió su omnipresencia, su divinidad. Y su divinidad es la que puede estar con nosotros constantemente porque Él es omnipresente. Entonces en ese día dice, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Nosotros íbamos a estar con nuestra mente, con nuestras oraciones, con nuestros deseos de servirle, con nuestra dependencia en Cristo. Y Cristo iba a estar en nosotros. Ya lo tocamos, manifiesta la idea de dentro, ¿sí? Dentro nuestro. Y si no iba a estar dentro nuestro, ¿de qué otra forma iba a estar Cristo? Acá presenta la única Trinidad que existe, ¿sí? El Padre, el Hijo y nosotros, ¿sí? No nosotros como una deidad, sino nosotros como la idea del plan de redención, los tres involucrados, Padre, Hijo, ¿sí? Y nosotros, su pueblo. Cristo, ¿sí? En esta idea constantemente en Juan,
desarticula la idea de una Trinidad, ¿sí? Porque en esta idea que, como dijimos, plantea en Juan, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, ¿sí? No dice ustedes en el Espíritu y el Espíritu conmigo, no presenta una idea eh, sobre la concepción trinitaria de cómo trabaja el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu nos lleva, esto dice la concepción trinitaria. ¿Sí? Cristo ministra e intercede ante el Padre y el Espíritu entre nosotros y Cristo. La idea de que Cristo necesita a alguien entre medio de nosotros es una idea, bueno, esta es la concepción trinitaria, lamentablemente es esta. Pero Cristo dice que vosotros en mí, y no dice que por otro ser, y yo en vosotros. El que va a estar en mí no es el Espíritu Santo, yo, dice, en vosotros. No presenta una Trinidad, no presenta la idea trinitaria, ¿sí? La famosa idea trinitaria. Y no solamente acá, en este versículo, presenta esta idea de la deidad, Padre, Hijo, ¿sí? Y nosotros ahí en el medio, donde el Padre nos ama y cualquier cosa que Cristo diga en nuestro favor lo dice en justicia, y no hay nada que quiera más el Padre que nos salvemos. Tanto nos amó que dio a su propio Hijo por amor a nosotros. En esta idea que presenta en Juan 20, y en los versículos que venimos hablando, no hay ninguna idea trinitaria que se presente. Pero no solamente aquí, en Juan 20, niega la idea, en Juan 20, todos los versículos que venimos analizando, niega la idea de una Trinidad o un ser Dios Espíritu Santo. En el Evangelio mismo de Juan, en la famosa oración de Cristo en Juan 17, esta oración que es para leerla y leerla constantemente, porque toda la divinidad y toda la humanidad de Cristo está expresada en este capítulo de Juan, en Juan 17, en su oración, ¿sí? Antes de ser entregado. Juan 17, del versículo 20 al 23, dice así. Esta idea, vuelvo a repetir, no dándole entidad a una Trinidad. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, dice Cristo, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. La misma idea, ¿sí?, que presenta en Juan 20, la vuelvo a presentar acá. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo son uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 14:20 y Juan 17, del 22 al 23, presentan la misma idea, una idea que presenta la deidad, el Padre, el Hijo y nosotros, una unidad entre el Padre y el Hijo. Juan 10:30 dice, mi Padre y yo somos uno. Y esta misma idea se presenta aquí como dije, en Juan 14:20 y Juan 17:20 al 23. La idea que está el Padre, está el Hijo y nosotros. No presenta a alguien intermedio en esta relación entre la deidad y la humanidad. Si la idea trinitaria fuera cierta, si la concepción trinitaria tuviera lugar, constantemente en los evangelios Cristo desprecia esta idea trinitaria porque siempre manifestó que todo lo hacía por amor a su Padre, que las palabras que él manifestaba eran las palabras del Padre, que él y el Padre eran uno, ¿sí? Y acá, como vemos en Juan 17, también dice que en la unidad de nosotros, todo su pueblo tiene que ser uno como el Padre y él son uno. Rompe con esta idea trinitaria y es muy difícil
también aquellos que tienen incorporada mentalmente por el estudio, por la enseñanza y porque leen los versículos conforme les han enseñado, entender esta idea, porque la única forma de entenderla es liberarse de ese pensamiento o de esa enseñanza que han tenido durante tantos años. Y eso es un trabajo, pero es una decisión que se debe tomar. Se debe tomar esa decisión conforme a la necesidad que tenga cada uno de ser fiel a lo que Dios dice en su palabra. Como vemos en cada uno de estos textos, Cristo, al manifestar la idea de el consolador, el paraclito, el abogado, presenta siempre referencias que tienen que ver con Él mismo, ¿sí? Con que Él vendría, con que Él estaría con los discípulos, con su pueblo. Y no solamente esta idea, como vimos, tiene relación directa, ¿sí? No solamente lo que estamos leyendo en Juan 14, sino también en Juan 17, de esta presentación de la deidad del Padre y del Hijo, sino que también lo podemos ver en relación a la vida eterna. La unidad, ¿sí? La deidad de la vida eterna se presenta y nuevamente vemos en la presentación de quienes conforman la vida eterna la deidad del Padre y del Hijo. No se hace visible una entidad más en esta concepción sobre la vida eterna. Si leemos las citas bíblicas que presentan la idea de la vida eterna, vemos con claridad, ¿sí? Siempre la idea de, como dijimos, el Padre y el Hijo. Ahí en Juan 3:16, ¿sí? Leemos de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, nuestro Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Juan 7:3 dice de la siguiente forma: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Siempre la idea de la vida eterna no está planteada en una Trinidad, en tres seres. Siempre la vida eterna, como lo venimos leyendo a través de todos estos versículos, presenta siempre al Padre y al Hijo. Primera Juan 5:11 dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, nuestro Padre y nuestro Salvador. Primera Juan 5:11, leímos, Primera Juan 5:20 dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna está compuesta por el Padre y el Hijo. Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo el Evangelio presenta la idea del Padre y el Hijo, presenta la idea de una deidad compuesta de dos seres. Todo lo que venimos leyendo hasta acá presenta la misma idea de la deidad compuesta por nuestro Padre al enviar a su Hijo, y su Hijo al vivir una vida con nuestra naturaleza, y posterior a su sacrificio e irse a su Padre, nos consuela con la idea de su divinidad, ¿sí? de que Él vendría a nosotros a través de su Santo Espíritu. Sigamos leyendo Juan, ¿sí? Estos versículos que aquellos que creen en la Trinidad les presentan una idea de un tercer ser. Nos quedamos en el versículo 20, seguimos con el versículo 21 del capítulo 14 de Juan.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice Cristo, y me manifestaré a él. No manifiesta que alguien se iba a manifestar, no dice que otro se iba a manifestar. Lo que presenta claramente es que él, ¿sí?, se iba a manifestar a aquellos que lo amaban y guardaban sus mandamientos. Y que amaban a su Padre, ¿no? Claramente dice, me manifestaré a él. La pregunta es, ¿los discípulos entendieron lo que decía Cristo? ¿Entendieron quién era el que se iba a manifestar a ellos? ¿Entendieron que era otro ser o entendían específicamente que Cristo hablaba de sí mismo? Cristo dice, como dijimos, me manifestaré a él, aquel que lo ama. En el versículo 22 continúa de esta forma. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Se acuerda que habíamos leído ahí en Juan 19 que Cristo había dicho, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis? Y ahora vuelve a presentar, ¿sí?, esta idea en Juan 21 y dice que Cristo se iba a manifestar. Entonces, algunos de los discípulos, Judas, entre los discípulos, pregunta, ¿sí?, ¿cómo era esto? Era algo extraño lo que estaba manifestando Cristo, a su entender. Por eso le pregunta, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Sí? ¿Cómo es, como habías dicho antes, ¿sí?, que el mundo no te va a ver más, pero nosotros te íbamos a ver? Y la pregunta de Judas tiene en sí misma ya un esbozo del entendimiento de Judas en cuanto a lo que estaba preguntando, porque Judas no pregunta quién se iba a manifestar, sino cómo se iba a manifestar. ¿Sí? La pregunta de Judas es ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? No, ¿quién se iba a manifestar a ellos? O sea que no entendían que iba a haber otro ser. Y Cristo le responde en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que ante la pregunta de Judas, Jesús no revela la idea de otro ser que iba a manifestarse ante ellos y ante todos aquellos que lo recibieran. Cristo manifiesta en su respuesta a Judas que si guardaban su palabra, sus mandamientos, el Padre vendría, ¿sí?, junto con él a morar con ellos. Vendremos a él y haremos morada con él, les dijo Jesús. Estas palabras son a veces complejas de entender si no entendemos la relación o las figuras del santuario y la idea de lo que Cristo dice, tiene como un doble entendimiento. Por un lado, la idea del santuario era que el sumo sacerdote, ¿sí?, referenciaba a Cristo, y quien estaba en el lugar santísimo era el Padre, ¿sí?, y Cristo venía a intermediar, ¿sí?, ante el Padre. La idea del santuario era la idea de que Cristo y nuestro Padre puede morar en nosotros. Esta prefigura que del templo acá en la tierra tiene prefigura con el templo que está en el cielo, donde el Padre está como juez y Cristo como sumo sacerdote y como víctima. Y todas las tipologías en relación al santuario, todas tenían referencia hacia Cristo, menos la de la estructura, ¿sí? El templo nos referenciaba a nosotros. Por eso es que Pablo hablaba estas cosas que son difíciles de entender para los que no son constantes en el estudio. La idea de que Cristo puede morar, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo puede morar en nosotros, porque nosotros somos el templo que quedó en esta tierra, ¿sí?, el templo vivo, no el templo de piedra, sino el templo de carne y hueso, donde Cristo quiere morar,
junto a su Padre en este santuario, que es nuestro cuerpo. También la idea es que cualquiera que acepte el sacrificio de Cristo, acepte a Cristo como mediador, como consolador, como paraclito, va a ser amado por el Padre. Y tanto Cristo como el Padre van a venir a morar a esta tierra con los redimidos. Esta es una segunda concepción sobre las palabras de Cristo, que cualquiera que entendía la relación del santuario en la salvación, también entendía que el fin de todas las cosas es que nuestro Padre Celestial, así como nuestro Salvador, van a ser morada en esta tierra con todos sus hijos, los redimidos. Cristo en ningún momento se refiere a una idea trinitaria en estas palabras. No habla de que el Padre, el Espíritu Santo y Él, habla de que el Padre y Él van a ser morada con nosotros. En el versículo 24 y 25 de Juan, los versículos que continúan, seguimos leyendo de esta forma. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. ¿Cuál es el punto en relación a lo que Cristo siempre manifestaba? Cristo nos hablaba constantemente de que todo lo que Él decía, todo lo que dijo mientras estuvo en esta tierra con nosotros, era lo que el Padre le decía decir. Cristo no hablaba por sí mismo, sino hablaba todo lo que era conforme a lo que el Padre le manifestaba. Esta es la forma que tuvo Cristo para ser obediente, dependiente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No vivió una vida para sí mismo, sino una vida para mostrar, manifestarnos al Padre. Y la única forma de mostrar una vida, de vivir una vida demostrando a su Padre, era viviendo una vida de dependencia absoluta de su Padre. Esta es la misma vida que se nos plantea a nosotros como hijos de Dios, en nuestra dependencia. Nosotros también deberíamos ser dependientes a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esta es la oración. Ni siquiera la oración tiene una concepción trinitaria. Nuestras oraciones van al Padre Celestial en el nombre de Cristo. Cuán importante es esta relación que debemos tener y cuán importante estas palabras de Cristo para claramente manifestar la inexistencia de una Trinidad, que en la misma oración, la forma de comunicarnos nosotros con nuestro Padre Celestial, implica que esta forma de comunicarnos solamente interfiere en el Padre y Cristo, ¿sí? No hay otra entidad. Muchas veces en la iglesia se manifiesta la idea de orarle al Espíritu Santo, y esto no es bíblico. No porque el Espíritu Santo no exista, es porque es Cristo, y ya en la oración, al hacerla en el nombre de Cristo, estamos orando y estamos pidiendo en el nombre del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Las palabras se interpretan de tal forma que cuando uno está rodeado mentalmente de doctrina, se olvida literalmente de las que las palabras manifiestan, de la sencillez de las palabras. Y terminamos adorando conforme a lo que alguno entendió, ¿sí? Alguna religión manifiesta que es la verdad. El versículo 26 continúa diciendo de Juan, continúa diciendo de esta forma. Dice, mas el Consolador, o sea, el Paraclito, el Espíritu Santo, es la primera vez que lo menciona como Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Cristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como les manifesté anteriormente, Cristo, cuando estuvo en esta tierra, no habló, y lo dijo Él, por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre sí le decía. Y esta forma de presentar al Espíritu Santo, al Paraclito, al Consolador, que el Padre iba a enviar, como lo envió a Cristo, nuevamente iba a enviar,
¿sí? La divinidad de Cristo, ¿sí? Eh, este era quien iba a enseñarles todas las cosas, como lo hizo Cristo sobre la tierra, ¿sí? Y iba a recordar todo lo que Cristo había dicho sobre la tierra, ¿sí? El Espíritu de Cristo es lo que nos capacita para comprender su palabra. Nadie más que Él puede hacernos entender, ¿sí?, las vivencias que Él tuvo en su humanidad. Él vino a vivir una vida, ¿sí?, una vida humana, y nosotros pensamos que el Espíritu puede comprendernos más de lo que Cristo nos comprende por haber vivido Él, la propia humanidad. Esta es una idea, vuelvo a decir, trinitaria, pero que no tiene un basamento bíblico. No aparece en ningún lado esta idea de que el Espíritu, como una tercera persona, a esto me refiero, pueda comprendernos, ¿sí?, más de lo que Cristo nos comprendió y nos comprende por haber pasado por nuestra propia existencia humana. Y hablando sobre la idea que Cristo mismo manifiesta sobre el Espíritu, que el Padre enviaría, ¿sí?, en su nombre, no solamente está referenciado en Juan 14. ¿Y por qué decimos que el Espíritu, sí, más allá de toda la evidencia que venimos presentando en este video, sino que en Gálatas mismo, ¿sí?, Pablo dice, en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, ¿sí?, por cuanto nosotros somos hijos de Dios, aquellos que se reconocen como hijos de Dios y aceptan que existe un Padre y que este Padre celestial es mi Padre, ¿sí?, y que Cristo es mi Salvador, ¿sí?, el Hijo de mi Padre celestial, cuando nosotros aceptamos esta verdad bíblica, y por cuanto sois hijos, dice Pablo en Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Padre, Abba Padre. Nosotros no podemos clamar Abba Padre sino a través del Espíritu de Cristo, ¿sí? Si Cristo no mora en nuestro corazón, nosotros no podemos comprender el amor de nuestro Padre. Cristo, sobre la tierra, en su humanidad, nos presentó el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No podemos comprender cuánto el Padre nos ama sino a través de las palabras de Cristo. Y el Padre mismo, Pablo lo referencia acá de una forma precisa, inspirado por Dios mismo, la forma que tiene es siempre a través de Cristo, del Espíritu de su Hijo. Si el Padre envía el Espíritu de su Hijo, ¿para qué necesitaríamos otro ser para que more en nosotros? Si Cristo puede morar en nosotros, si el Padre puede enviar el Espíritu de su Hijo a nosotros, ¿para qué necesitaríamos otro ser? No hay forma de ser hijos de nuestro Padre Celestial si no aceptamos, ¿sí?, que Él es nuestro Padre y que Cristo, ¿sí?, es su Hijo. Un texto que quería manifestarles y que tiene que ver con esto que estamos hablando, y que lo presenta en Juan 16, ¿sí?, y también en Juan 15. Las citas son estas, dice, porque uno no debe presentar todas estas evidencias para sacar estas dudas y estas ideas equivocadas en relación a cómo se descontextualiza y se quiere presentar la idea de un tercer ser cuando las referencias siempre van hacia Cristo. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, lo nombra de esta forma, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de Cristo. ¿Qué espíritu iba a dar? Dice, el cual procede del Padre, ¿sí? El Espíritu Santo, el cual procede del Padre. ¿Quién procede del Padre? El único que procedió del Padre desde el principio de los Evangelios, ¿sí?, desde Mateo hasta el Apocalipsis, siempre se manifiesta Cristo. Cristo vino de su Padre a morar con nosotros. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ahora, esta otra idea de que el Espíritu oye, entonces tiene que ser otra persona.
Esta es la idea, vuelvo a decir lo mismo, ¿sí? Porque no se entiende, porque no se lee los demás versículos que centralizan en Cristo. Cristo siempre hizo la voluntad, no decía lo que él creía, sino decía lo que el Padre le mandaba decir. Juan 5:30 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sí? Así, esta misma referencia que utiliza en Juan 14, 15 y 16 en relación a que el Espíritu no hablará por su propia cuenta, es una referencia exacta a la de Cristo. Juan 14, 24 dice así: el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, dice Cristo, sino del Padre que me envió. Todo lo que Cristo decía era la palabra del Padre. Asimismo, el Espíritu, su Espíritu, no va a decir nada, ¿sí?, sino lo que oyere. Y Cristo siempre manifestaba lo que oía de su Padre. Acá quería hacer un punto en relación a, porque es necesario en relación a esto, en relación al Espíritu como nombre. La mayoría de aquellos que creen en la Trinidad y aquellos que, aún mismo los que no creen en la Trinidad, ¿sí?, hablan del Espíritu Santo como un nombre, ¿sí? Esto lo referencian de Mateo, ¿sí?, Mateo 28. Pero la idea de que el Espíritu Santo, ese es el nombre de esa tercera deidad llamada Dios Espíritu Santo para los trinitarios, frase que no aparece en ningún lado en toda la Biblia. En Hechos 4, 11 y 12 leemos de esta forma: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta referencia de cuando se construyó el templo, una piedra rechazada que los edificadores habían rechazado y después llegó a ser cabeza del ángulo, es una referencia de Cristo. Cristo es la cabeza del ángulo. La piedra rechazada, Israel rechazó a Cristo. Y hoy, en estos posteriores días, vuelve a hacer lo mismo, pero desde otro lugar. Satanás siempre muta en su mentira. Y esta mutación es: no se lo aceptó a Cristo en su humanidad, ahora no se lo acepta a Cristo en su divinidad, en su omnipresencia, ¿sí?, rescatando, santificando, guiando, sosteniendo a su pueblo. Continúa diciendo el versículo de Hechos 4, 11 y 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no existe, según Pablo, no, de hecho lo escribió Lucas, si no existe salvación alguna, ¿sí?, y no hay otro nombre, ¿sí?, en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo, ¿por qué le damos al Espíritu entidad como un nombre, o un nombre al cual tenemos que referenciar como parte de la salvación? No sé si llega a entender lo que les estoy diciendo. El único nombre, ¿sí?, dado debajo de los cielos, y cuando hablamos dice debajo de los cielos, se está refiriendo específicamente a esta tierra. En esta tierra el único nombre por el cual podemos ser salvos es a través del nombre de Cristo. No el nombre de Cristo y del Espíritu Santo, la tercera persona. Eso no lo dice el Evangelio. No hay otro nombre. Y si no hay otro nombre, ¿cómo podemos manifestar que el Espíritu Santo es el nombre de esta tercera deidad? ¿Sí? Esto es una interpretación en relación a la idea trinitaria. La idea de que el Espíritu Santo es el nombre de la tercera deidad también es una interpretación humana. Es una interpretación humana, porque no aparece en ningún lado esto. Aquellos que no aceptan el único nombre, o sea, Cristo, pero no en el nombre lingüísticamente, sino en el nombre Jesús, simplemente en la palabra, sino en Cristo mismo, ¿no?, más allá de los idiomas y la cuestión lingüística. Si no aceptamos a Cristo, ¿sí?, y el nombre de Cristo, ¿sí?, es Salvador, Redentor, ¿sí?, si no aceptamos al Hijo de Dios, que es el único nombre dado debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos, y aceptamos
a otra deidad que necesitamos también para la salvación, estamos negando lo que Dios inspiró en su palabra. Sencillamente lo que está diciendo la Biblia es que el Espíritu Santo no es un nombre. El único nombre dado debajo de los cielos es Cristo, en relación a la salvación. Juan termina, ¿sí? Desde el capítulo 27 al 31 se los voy a leer, ¿sí? Pero más o menos ahí en el capítulo 26 termina esta idea de presentar a la idea del Consolador. Pero vamos a leer Juan 14 del 27 al 31 para saber lo que Cristo terminó de decir en relación a esta idea. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, lo mismo que dijo al principio, ¿sí? No se preocupen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ni tengan miedo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Lo mismo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Vendré a vosotros, cuando habla del Consolador, cuando habla del Paraclito, ¿sí? Voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. También Cristo hace esta gran diferencia entre la posición que tiene el Padre en relación a sí mismo. El Padre es mayor que yo. Y ahora, esta idea de que coeterno y coexistentes es una idea que no aparece tampoco en ningún lado de la Biblia. La idea trinitaria de que son tres seres coiguales, coeternos, coexistentes, infinitos. Toda esta manifestación es una idea interpretativa que no tiene ningún fundamento bíblico. Van a tomar un texto de acá y de allá y van a armar toda una idea, pero esta idea de coeternos, coiguales, no aparece en la Trinidad, digo yo. Y Cristo manifiesta que el Padre es mayor que Él. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que me amó el Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Dice, levantaos, vámonos de aquí. Hasta acá, ¿sí? No solamente pudimos ver con claridad cómo Cristo se presenta antes de hablar del Consolador, de sí mismo, en su forma espiritual, ¿sí? Hablar de sí mismo en tercera persona en su forma espiritual, como lo había hecho también sobre su humanidad, sino que a lo largo de todo Juan 14 pudimos ver también con claridad que no estaba referenciando a ningún otro ser, sino siempre, cada versículo pudimos ver con claridad que era una referencia a sí mismo y que había una negación constante en algún otro ser que no fuera él y su Padre. Corintios, perdonen, pero esta ayuda a memoria es muchos versículos, mucho material, y estoy tratando de comprimirlo. Todos estos materiales, primero no soy el primero que ha hecho este tipo de materiales, y mucho de este material lo he sacado de otros hermanos. Y he puesto citas y después me olvido cómo lo estaba armando, pero se las quiero leer porque están acá y son contundentes también en relación a lo que estamos hablando. 1 Corintios 8:6 dice así: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Esto que decíamos, la posición que tiene Cristo en relación al Padre, y que Cristo mismo manifestó. Vuelvo a leer: solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El Padre y el Hijo y nosotros. Siempre el Padre, el Hijo y nosotros. ¿Sí? Cristo hablando de su Padre a nosotros. Segunda de Corintios 3:17 dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jamás en toda la Biblia se referencia al Espíritu Santo como un Señor.
Cuando se habla de Señor, siempre la referencia es Cristo, ¿sí? Ahora, Pablo le dice a los Corintios, a los de la iglesia de Corinto, porque el Señor es el Espíritu. ¿Qué Espíritu? ¿De qué Espíritu habla toda la Biblia? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No hay libertad sin Cristo. No hay libertad sin Cristo, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida. Como último quería presentarles esto que les decía al comienzo del estudio, cómo la Biblia había sido separada entre capítulos y versículos, y a veces al leerla así separada y tomando las referencias que ponen como títulos, perdemos de vista lo que Dios nos está diciendo por esta inducción a veces que se le da a ciertos títulos en la Biblia. Cuando nosotros leemos Juan 14, lo leemos hasta el 14 y después arrancamos el 15 pensando que está hablando de otra cosa, pero hay una continuidad de pensamiento. Cristo después, o Juan, al escribir esto, después de haber mencionado esto, se fue con los discípulos mientras, no sé, me imagino, se iba caminando, les empieza a hablar sobre lo que aparece en Juan 15. Y les voy a leer Juan 15 del 1 al 5, esta continuidad de la charla de Cristo con sus apóstoles. Dice así: Cristo le dijo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. ¿Quién lo corta? El Padre. Y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, dijo Cristo, como yo en vosotros. Vuelve a decir la idea de que Cristo iba a permanecer en ellos. Lo mismo que el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, ¿sí? Esta referencia siempre de Cristo sobre la naturaleza, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de Cristo no podemos hacer nada. Y es también definitorio la idea que en una continuidad de Juan 14, aquellos que creen en la Trinidad y supuestamente, después de haber presentado otro consolador, o sea, la tercera persona para los trinitarios de la deidad, Cristo habla y Juan nos revela el único que nos revela esto que Jesús presentó, esta especie de parábola sobre la vid verdadera. ¿Y a quién presenta la vid verdadera? Nuevamente presenta la deidad. Si acababa supuestamente para los trinitarios de haber presentado a la tercera persona, vuelve de nuevo a hablar sobre la deidad. Dice que Él es la vid verdadera y el Padre el labrador. El Padre el labrador, mayor que la vid. El Padre es el labrador, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos y los sarmientos. Los pámpanos es los que sale, ¿sí?, de las ramas de la vid. La vid es el que le produce vida a los pámpanos y a los sarmientos. Sin la vid, los pámpanos están muertos. Así Cristo, separados de mí, ustedes como pámpanos no pueden hacer nada. Y el Padre es el que limpia, ¿sí?, y cuida la vid, a Cristo. Entonces tenemos claramente presentada lo mismo que vamos a ver posterior, si se sigue leyendo, en Juan 16 y 17 puntualmente. Cuando Cristo habla, mi Padre y yo somos uno, y vosotros deben ser uno como lo soy yo y mi Padre. Entonces se rompe nuevamente la interpretación que los trinitarios quieren darle a la idea sobre esta expresión de Cristo en que manifestaba que alguien más iba a venir a reemplazarlo. Nadie puede reemplazar a Cristo. Nadie puede tomar el lugar que Cristo solo puede tener,
por cuanto Él es el que vino a rescatarnos. Él es el que nos conoce de arriba abajo, porque Él padeció todo lo que usted y yo padecemos. Cada cosa que a usted le duele, a Cristo le dolió. Cada cosa que usted tuvo que superar, Cristo la superó. Por eso Él es vencedor y nos hace vencedores a nosotros si permitimos que Él, como dice en su palabra, pueda morar en nosotros. Esta es la idea que, como todo hijo de Dios, a la cual nos tenemos que aferrar, a la idea de estudiar su palabra y comprender lo que Dios nos está diciendo con su palabra. No lo que la iglesia, no lo que las doctrinas nos presentan, sino lo que claramente Dios nos dice en su palabra. Y de esta forma, solamente de esta forma, nosotros podremos ser libres. ¿Sí? Voy a hacer un punto y aparte, porque este video puede servir para cualquiera que, de la religión que sea, al estudiar lo que hemos leído hasta aquí. Pero como siempre manifiesto, yo pertenecía a la iglesia adventista, sigo considerándome adventista, considero que la iglesia ha entrado en apostasía constante y puntualmente al agregar esta doctrina a sus creencias desde hace muchísimos años. Pero como la iglesia adventista también reconoce o dice reconocer a la mensajera de Dios, Elena G. de White, como palabra de Dios también, muchos no, aún siendo parte de la iglesia, la mensajera de Dios en el libro del deseo de toda la gente presenta esta idea que no lo hablamos en este estudio, pero puntualmente habla sobre el Espíritu Santo y dice así. La cita está en el deseo de toda la gente, es la página 745. Y como hubo dicho esto es que cuando Cristo resucita y se reúne con los apóstoles, lo que hace Cristo les da el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, y lo dice así. Lo podemos encontrar esto en Juan 20:22. Esto está claramente expresado en la Biblia. Cristo sopla su Espíritu Santo, ¿sí? Le dice, recibí el Espíritu Santo y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. La mensajera de Dios, aquellos que tienen la fe adventista, pueden leer acá el deseo de toda la gente, página 745, de la siguiente manera. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo, a los que remitís los pecados les serán remitidos, y a quienes le retuvieres les serán retenidos. El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente, porque Cristo no había sido glorificado todavía. Otro punto importante para detallar, solamente el Espíritu Santo pudo venir cuando Cristo fue glorificado, no antes. Pero Cristo dio un poco de su Espíritu para cuando después de ser glorificado pudo derramar como raudales su propio Espíritu. Pero para esto el Padre tenía que hacer acepto su sacrificio. Cristo no había sido glorificado todavía, dice el texto. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. Mientras no lo recibiesen los discípulos, no podrían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio al mundo. Pero en ese momento el Espíritu Santo les fue dado con un propósito especial. Antes que los discípulos pudieran cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su Espíritu. Así lo manifiesta el Espíritu de profecía. Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. ¿Qué es lo que sopló? El Espíritu Santo. Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo, o sea, sin su divinidad, sin su poder, esta obra no podría hacerse. Cuando Cristo sopló el Espíritu Santo, todos los discípulos se unieron, estaban unánimes uno, ¿sí? Y esperaron hasta el Pentecostés, en unidad. Así lo presenta Hechos de los Apóstoles. Y estando en unidad a través de la obra que les dio Cristo, a través de la obra, del poder que les dio Cristo a través de su propio Espíritu, pudieron recibir el Pentecostés en unidad. El Espíritu Santo, continúa diciendo, es el aliento de la vida espiritual. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. Nosotros no podemos, ¿sí?, vencer nada sin el Espíritu de Cristo.
El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. ¿Y quién puede dar los atributos de Cristo sino Cristo mismo? Cristo da sus propios atributos, ¿sí?, mediante su omnipresencia a aquellos que quieran recibirla, que quieran recibirlo a Él, ¿sí?, como nuestro Salvador y Redentor. Lamentablemente hay mucha gente que va a continuar, ¿sí?, aceptando lo que la Iglesia les presenta como doctrina fundamental, como una idea bíblica que no aparece en ningún lado. Pero bueno, lamentablemente ellos algún día van a tener que dar cuenta de esto. Y cuando tengan que dar cuenta no van a poder decir me lo dijo el pastor o me lo dijo la Iglesia, o toda la Iglesia tenía esto como doctrina. La salvación es personal y nosotros personalmente necesitamos escudriñar las Escrituras porque cada uno de nosotros nos salvamos individualmente, ¿sí? Lo que podemos hacer es perder, hacer que otros se pierdan por nuestro mal accionar en no solamente en nuestra prédica, sino en no vivir una vida en Cristo. Así que hermanos, espero que este video les sirva fundamentalmente para abrir las Sagradas Escrituras, para leerlas detenidamente, con oración, pidiéndole a Dios que abra su entendimiento sobre cada palabra, que pueda conectar cada palabra con el resto de la Biblia, no tomar aisladamente una idea y hacer de esto una doctrina que contraria a todo lo que dice el Evangelio. Espero que esto les ayude a unirse más a Cristo, a estudiar con profundidad las Sagradas Escrituras y entregarse en plenitud a nuestro Padre y a nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, les deseo lo mejor para sus vidas y lo mejor es que Cristo los acompañe en cada momento de su vida. Hasta el próximo encuentro.